Espero se encuentren todos ustedes muy bien. Eh, Ayer les comenté que iba a hacer un video acerca de, continuando la cuestión del conflicto sirio y cómo se interrelaciona con la actual guerra de Ucrania, pero nada más que hay acontecimientos de último momento que pues merece la pena hacer este video, ¿verdad? Porque escala la guerra ya a un nivel mucho más fuerte, ¿verdad? Puesto que eh, eh, tuvo un ataque con 6 misiles a un cuartel de reclutas en la ciudad de Makensjevka, en Ucrania, en donde fueron muertos 89 reclutas rusos de un jalón, de un solo gol. 6 misiles del tipo HIMARS que fueron disparados de manera simultánea cayeron sobre el edificio en donde estaban alojados esos 89 reclutas, de modo que no les dieron tiempo ni de salir. Si hubieran sido en varias secuencias, hubieran tenido alguna oportunidad de salir algunos cuantos, por lo menos, pero fue un ataque muy certero, puesto que tomaron como coordenadas, pues precisamente los teléfonos celulares de los reclutas que estaban celebrando la salida del año viejo y la entrada del año nuevo, y todos se pusieron muy contentos, y cosas que tienen prohibidos los reclutas, utilizar celulares en zona de guerra, puesto que eh, pueden ser detectados por la artillería contraria y ¡pum!, les pegan en la mera cabeza. Pero resulta de que ya ve que pues hay indisciplinas y esas cosas. Y pues eso fue lo que sucedió, ¿verdad? En plena celebración de la salida del año nuevo y perdón, año viejo, y entra el año nuevo, los reclutas sacan sus teléfonos y sacan fotografías revelando la ubicación, y ¡pum!, ahí viene el trancazo. De modo pues que les voy a compartir esta nota que es de la agencia rusa TASS. Eh, Aquí como tenemos arribita, dice agencia rusa TASS, que es la agencia de noticias oficial de Rusia, ¿verdad? En donde indica que el uso de los teléfonos es la causa de la tragedia de Makenskaya, ¿verdad? Eh, y pues aquí viene el artículo, ¿verdad? Que si usted lo quiere leer completo, ¿verdad? Está cortito, para que usted se tome una idea, pues es cuestión de que congele usted la imagen y que lo pueda eh, leer, ¿verdad? Y así es que el mensaje que transmite el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, que les voy a compartir también el, este, eh, el artículo del Ministerio de Defensa, y otro artículo muy interesante que está por aquí. eh, pero les comparto primero este es el informe oficial que da el, este, el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Y por aquí hay otro que
es un artículo muy interesante del Jerusalem Times, de, precisamente de Israel, y el otro artículo es acerca de una llamada telefónica que hace el señor Lavrov, ¿verdad? Pero pasemos primero con este que está por aquí, ¿verdad? Vamos a ver, ese es eh, precisamente del periódico Jerusalem Times, ¿verdad? Publicado en Israel el día 5 de enero del 2023. Es decir, antier. El ataque se suscita en las primeras horas y aquí, aprovechando la llamada telefónica que hace el canciller Lavrov de Rusia, que felicita al nuevo canciller israelí, Eli Cohen, en una llamada telefónica que pues, puede enojar al régimen de Kiev, sobre todo al ministro de Relaciones Exteriores, Kuleva, ¿verdad? En este se menciona eh, el ataque precisamente y deja entrever que pues hay un gran enojo y que hubo una conversación entre ellos. Ahí se los dejo por si quieren congelar la imagen. Jerusalén Times. Y con toda probabilidad el mensaje transmitido al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el que transmite, que hace que su contraparte israelí le pase a Anthony Blinken a través del ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, o sea, se refería al ataque con misiles ucranianos en Makenskaya, Donetsk, el día del Año Nuevo, a las 00:02 matando a 89 reclutas. Kiev afirmó que podría haber muerto hasta 400 soldados rusos. El Ministerio de Defensa ruso ha hecho pues un raro reconocimiento de las muertes, dado que reconoce Moscú haber perdido 83 y rara vez se dan cifras de pérdidas pues, en la guerra, ¿verdad? Y las declaraciones rusas eh, reiteraron y remarcaron que se habían utilizado sistemas misilísticos del tipo HIMARS de fabricación estadounidense. El sitio era una instalación de despliegue temporal, ¿verdad? Eh, y así, vamos a ver, y así el incidente provocó renovadas críticas públicas sobre el estado de las Fuerzas Armadas de Rusia y la decisión de utilizar la infraestructura civil para albergar a los soldados. El jefe adjunto del Departamento Político Militar Principal de las Fuerzas Armadas rusas, el teniente general Sergei Servyukov, dijo a los periodistas: ya se ha hecho evidente en la actualidad que la causa principal del suceso puede ser la activación, o fue más bien la activación, y el uso a gran escala de los teléfonos celulares, ¿verdad? Por supuesto. Contrario a la prohibición de teléfonos personales por parte de las tropas al alcance de los medios de destrucción del enemigo. Y pues sí, por supuesto, los muchachos reclutas nuevas se escondieron su celular por ahí y en Año Nuevo le llamaron a mami, le llamaron a papi, mira una fotografía con mis camaradas y cuando estaban en la fiesta, ¡boom! Este factor permitió al enemigo tomar el rumbo y pues, la posición, las coordenadas de la ubicación
de los militares para lanzar un ataque con misiles. En ese momento se están tomando las medidas necesarias para excluir incidentes tan trágicos en el futuro. Pues claro, después de muerto el niño, se tapa el pozo. Ahorita deben de andar volteando de cabeza a todos los soldados rusos destacamentados en Ucrania para sacarles los celulares y cuanta cosa tengan que pueda ser susceptible de localizar, eh, pues con los sistemas de warfare electrónica, ¿verdad? Y aparentemente ha comenzado el juego, pues ustedes saben de las culpas, que cuál fue la causa, que quién tuvo la culpa de la tragedia. Es evidente que fue el comportamiento de los soldados que usaron los teléfonos móviles en un frente de guerra, pero va a haber consecuencias, sin duda, en todos los niveles, porque no es poca cosa perder, pues precisamente 89 reclutas de un trancazo. Y la presión pública puede aumentar exigiendo el uso máximo de la fuerza para terminar la guerra rápidamente. Esa puede ser una línea. Siempre existe el peligro de que una escalada, si se cruzan ciertas líneas rojas, no escritas ni habladas en la conducción de la guerra. Siempre. Y puede Rusia tomarse esa cuestión, pues, a mal y eh, escalar la escalada de la guerra. Habida cuenta de eso, pues ahí es donde cobra relevancia precisamente eh, esta, esta declaración que hace el Ministerio de Defensa de Rusia, ¿verdad? Que está muy interesante. Eh, a ver, vamos a ponerlo, que es, como ustedes podrán ver aquí, no, perdón. Vamos a ver, no lo puedo localizar. Esto ya, cerré esto. Vamos a ver. A ver si lo podemos. No lo pude abrir. Discúlpenme, pero aquí el Ministerio de Defensa de Rusia, pues ahí viene la declaración completa, ¿verdad? Del canciller Lavrov. Lamentablemente me hice bolas aquí ahorita con esto, ¿verdad? Y no se lo pude presentar. Pero como les decía antes, la presión pública puede aumentar exigiendo el uso máximo de la fuerza para terminar rápidamente con la guerra, ¿verdad? Y se cruzaron algunas líneas rojas, yo creo que sí. Es completamente concebible de que podría haber, pues digamos que parámetros de desconflicto estratégico al estilo de la Guerra Fría, elaboradas entre el personal general en Moscú y el Pentágono para no llegar a una confrontación total por una equivocación. El objetivo de evitar errores de cálculo o cualquier conjunto de acciones por cualquiera de los lados, que podría conducir a un conflicto innecesario entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas rusas, que han estado operando, por ejemplo, en Siria, ¿verdad? Que hay un canal de intercomunicación entre las fuerzas rusas y las fuerzas sirias, y diría yo también de las fuerzas turcas, que están muy cerquita unos de los otros y que pudiera darse por accidente algún enfrentamiento. eh, y existen esos lazos de comunicación.
en Siria, pero por lo menos que se sepa en la parte ucraniana, no lo hay. Y y pues como han estado operando en Siria y allá sí hay esos canales de comunicación, no se ha evitado un conflicto. Pero a saber, en Ucrania al parecer no los hay. De ahí viene la teoría de que en la llamada que hace el canciller Lavrov a Eli Cohen, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, al final se trata también el conflicto ucraniano y pues eh, no pudiéramos decir que es muy raro que precisamente el día 2 de este año se haga la llamada, ¿verdad? Eh, y que se tratara algo acerca del conflicto ucraniano, entre otras cosas, puesto que hay muchos intereses y hay muchos lazos que unen precisamente a Israel eh, con Rusia. Habida cuenta que cuando se forma el Estado de Israel, pues precisamente alrededor del 60% de la población era de origen ruso. Y en la actualidad, al día de hoy, se registra un 25% de la población de Israel, del Estado de Israel, es de origen ruso. Entonces hay lazos muy fuertes, familiares, de raza y económicos. Hay muchos lazos muy fuertes económicamente hablando con Rusia y también con Ucrania, pero en menor medida. Todos los oligarcas tienen su dinero en Israel y hay muchos lazos, como les decía, eh, de sangre y económicos. ¿Y por qué la entrevista o conferencia entre Lavrov y Eli Cohen? Porque Eli Cohen forma parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, eh, que pues en gran medida es, digamos que, prorruso, así, entrecomillado, ¿verdad? Pero digamos que es un poco más realista de la situación, a diferencia del gobierno anterior de Latapí, que era más cargado a los Estados Unidos. Bueno, Netanyahu eh, es, digamos que más prorruso, ¿verdad? Y hay fuertes lazos económicos y militares también, puesto que Rusia eh, permite de alguna forma que opere la Fuerza Aérea Israelí para bombardear en Siria objetivos iraníes, para no permitir que se consolide Irán a lo largo de la frontera israelí. Hablemos de la frontera líbano-israelí, en donde están muy posicionadas las fuerzas de Hezbollah, que están precisamente apoyadas por Israel. Y la administración Biden está tratando de proporcionar miles de millones de armamento a Ucrania y al mismo tiempo afirma que evitar un enfrentamiento directo con Rusia ha sido una de sus principales prioridades de Estados Unidos. De ahí cobra importancia que mientras por un lado Estados Unidos está ayudando y promete más ayuda, eh, y por el otro lado dice que no quiere verse involucrado en el conflicto, resulta muy necesario, a menos que haya sido un accidente, llamémosle así, o una obra de alguna unidad de artillería, que se haya ido por la libre y probablemente a eso se deba la llamada
y la declaración del Ministerio de Defensa de Rusia. Así pues, resulta bastante curioso eh, la situación porque, pues, de no ser así, pues sería puritita hipocresía, ¿verdad? En cualquier caso, aunque la inteligencia rusa tendría una buena idea de la ubicación de los oficiales de la OTAN que llevan a cabo las operaciones ucranianas, hasta ahora no han sido atacados. Es decir, pudieran ser atacados, ¿verdad? Pero hasta ahora no han sido atacados. Por eso la decisión del alto mando ruso el lunes de destacar que los misiles HIMARS suministrados por Estados Unidos mataron a decenas de soldados rusos el domingo por la noche. Habría causado cierta inquietud en Washington. O sea, la gran pregunta es si Moscú ahora subirá la escalera de la escalada y atacará directamente al personal militar estadounidense desplegado en Ucrania. Es decir, todas las posibilidades están abiertas. Por supuesto, cualquier asesinato de personal militar estadounidense en Ucrania generaría titulares muy dañinos en el ciclo de noticias de los Estados Unidos para la administración Biden. Hasta el momento no ha habido un solo caso de que haya regresado una bolsa de cadáveres estadounidenses provenientes de Ucrania y los generales rusos probablemente se aseguraron de eso. Es decir, no se ha atacado donde hay personal militar estadounidense. Pero con esta escalada probablemente vaya a haber consecuencias. Los informes rusos a menudo mencionan públicamente que los sistemas de misiles HIMARS altamente avanzados suministrados a Ucrania en realidad son operados por personal estadounidense. El ministro de Relaciones Exteriores Lavrov le dijo a la agencia de noticias TASS la semana, precisamente la semana pasada, que pues Rusia tiene conocimiento de que todos esos sistemas avanzados son operados por personal militar eh, norteamericano y pues por supuesto que se utilizan satélites norteamericanos para dirigir todo eso. El régimen de Kiev, o sea, el ejército ucraniano, está inundado deliberadamente con las armas más avanzadas, inclusive algunas armas que aún no han sido puestas en servicio. Todos los ejércitos occidentales aparentemente pues quieren ahí eh, probando esas armas en condiciones de combate. Mientras tanto, Occidente dice que prefiere quedarse por encima de la refriega y encuentran inaceptable un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, lo cual es puritita hipocresía. Ahora, los miembros de la OTAN se han convertido de facto en parte del conflicto. Las compañías militares privadas occidentales, los instructores militares, están luchando al lado del ejército ucraniano. Y además los estadounidenses transmiten datos satelitales y de reconocimiento al comando ucraniano en tiempo real y participan en la planificación y ejecución de operaciones militares. De ahí la pregunta es, ¿tenían conocimiento los militares norteamericanos de que se estaba atacando a un cuartel de reclutas rusos? ¿Sabían? Yo creo que sí.
porque nada más ellos podían operar y sobre todo con tantísima precisión eh, los sistemas de misiles HIMARS. Y sobre todo porque no fue nada más un ataque eh, diferido, es decir, en varios, ejecutado con varios misiles en secuencias diferentes, ¿no? Fue un ataque en donde se lanzaron los 6 misiles juntos para causar la mayor mortandad eh, posible, y eso eh, requiere de un alto nivel de entrenamiento que por supuesto que las fuerzas ucranianas no lo tienen. Ni Washington ni Bruselas intentaron jamás refutar estas condenatorias acusaciones rusas, es decir, calladitos. En cambio, optan por andar con cautela, ya que la discusión pública puede poner en peligro el delicado acuerdo de entendimiento de desconflicto estratégico elaborado por el Estado Mayor ruso. Cuidado. No sorprende que Washington se distancie pues del cobarde ataque, ¿verdad?, del Año Nuevo en Donetsk, que hizo sangrar a los rusos, citando a un diplomático israelí anónimo en el Times de Israel, que informó que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, llamó el lunes al recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, y le pidió que transmitiera un mensaje a Lavrov, pero no dijo cuál era. Es decir, aquí yo tuve una equivocación cuando les dije que era el Times de Jerusalén, no es el Times de Israel. Y en el artículo en donde se entrevista vía telefónica Anthony Blinken, canciller estadounidense, con el canciller Eli Cohen, israelí, le pide transmita un mensaje a Lavrov, al canciller ruso. ¿Cuál era el mensaje? Es obvio. Eh, Casi que se podría adivinar, ups, me equivoqué. La lectura rusa de la conversación telefónica de Cohen con Lavrov el martes mencionó que este último informó a su homólogo israelí sobre ciertos aspectos de la situación en Ucrania en el contexto de la operación militar especial de Rusia. Quiero mencionarles también que aquí estoy sacando un extracto de, eh, del analista y ex diplomático hindú Melkelungara Badrakumar, de la India, precisamente. Saco algunos extractos y a veces saco un extracto de aquí, otro extracto de la prensa rusa, otra de la prensa israelí, se contrasta y se arma el video y se hace el análisis, por supuesto. Y eso se me pasó mencionarlo a principio del video, ¿verdad? Pero hago la aclaración dándole crédito al señor Merkelungara Badrakumar, que es un destacado analista, lo recomiendo ampliamente. Y la lectura, pues, como les estaba diciendo, en la conversación telefónica de Cohen con Lavrov el martes, mencionó que este último informó a su homólogo israelí sobre ciertos aspectos de la situación en Ucrania en el contexto de la operación militar de Rusia. Lavrov probablemente tuvo su opinión sobre la farsa de Blinken de que Estados Unidos no tuvo nada que ver con el asesinato de los 89 soldados rusos. El hecho es que se dispararon tanto como 6 misiles HIMARS de manera simultánea y fue mortal en la secuencia rápida contra un solo objetivo.
a las 12:02 AM, es decir, acabadito de entrar el año nuevo, y muestra su alto nivel de certeza por parte de Ucrania y o sus mentores occidentales de que se infligiera el máximo daño posible. Las entradas de inteligencia en tiempo real muestran la participación directa de los Estados Unidos en la horrible operación dirigida a la fiesta de Año Nuevo de los reclutas rusos, justo cuando comenzaban el brindis, por supuesto, azuzar los sentimientos públicos en Rusia contra Putin, un objetivo central estadounidense de esta guerra. Pues sí, o sea, azuza los sentimientos, o sea, hacen que le hierva la sangre a- al pueblo ruso, ¿verdad? Que les maten tantos soldados de un gusto. Eh, de ahí, pues, que esta situación puede, eh, el objetivo que persigue la parte occidental es que se cause una indignación en el pueblo ruso que pretendan quitar al presidente Putin. Pero si uno se enfoca un poquito en la historia del pueblo ruso, se dará cuenta que el pueblo ruso, lejos de doblarse, se crece al castigo y saca la casta, como diría el dicho. Y yo pienso que ese ataque, lejos de hacer que el sentimiento público en Rusia, pues agache la cabeza, yo pienso más bien que el sentimiento ruso se va galvanizando, les va a dar más coraje y van a apoyar más a Putin, que ya tiene un nivel de aceptación muy alto. Y estamos entrando en una zona gris. Espere también ataques quirúrgicos de la parte rusa. Después de todo, en algún momento, muy pronto, surgirá lo de que donde las dan, las toman. Es decir, espere, ataque ruso, pero ya no sobre posiciones de soldados ucranianos, no, sobre los mandos de la OTAN. Pienso yo que eso viene, pero en fin, el tiempo nos dirá eh, lo que sigue de los acontecimientos. Y así pues, amigos, es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Les pido me regalen un like. Este, y si se pueden suscribir, pues adelante, ¿verdad? Les doy las gracias y nos vemos en el próximo video.